Bien, amigos, en este momento la directiva del Sindicato de Trabajadores del Ministerio para la Agricultura y Tierras y la Central Bolivariana de Trabajadores ofrecen declaraciones. Veamos qué se realiza en esta actividad. Vean. En este momento nos encontramos en el auditorio del Ministerio de Agricultura. Lo primero que queremos destacar nosotros es cómo ha sido el comportamiento del salario mínimo acá en Venezuela. Desde que llegó la revolución, cómo ha venido creciendo año tras año el aumento del salario mínimo. Aquí podemos observar la curva, cómo está cada día, cada año se está incrementando, cada año cómo se viene aumentando el salario en Venezuela. Y además de eso, estamos observando que inclusive el año 2002, cuando el sabotaje petrolero, cuando el golpe de Estado, aún así el comandante presidente Chávez dio aumento de salario, pese a las dificultades que presentaba. De manera que este es el comportamiento del salario mínimo en Venezuela, único país en el mundo que da aumento de salario todos los años. En la Cuarta República, pasábamos los empleados públicos y los obreros de la administración pública, que tenemos hoy por hoy muchos años de servicio, pasábamos 3 y hasta 4 años donde no se realizaba ningún tipo de ajuste salarial. Lo que había era fundamentalmente un salario mínimo y una bonificación, que con el tiempo, después que llegó la revolución, fue que se salarizaron esos bonos. De manera que este es un primer elemento en cuanto a lo que es el comportamiento del salario mínimo. Aquí tenemos igualmente ya el aumento que entra a partir de mañana, un aumento de salario. ¿Cuánto es? Un 20% de incremento salarial. A partir de septiembre, un 10%. Y después, un 5 o un 10%, dependiendo de cómo se comporten los niveles de inflación. Pero aquí hay un gobierno y un presidente obrerista, amigo de los trabajadores, que cuenta con el respaldo del pueblo y de la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Aquí hay un ajuste salarial. ¿En cuánto está en este momento el salario mínimo en Venezuela? Está en 2.047 bolívares. Pasará con el ajuste a 2.457 bolívares, posteriormente a 2.702 bolívares y entre 2.838 y 2.973 ya al final del último ajuste, que sería entre 5 o 10%. De ahorita, de 2047, vamos a ganar este año en el salario mínimo 2.973 bolívares. Pero es importante recordar que cuando se aumenta el salario, aumenta también las primas, la bonificación de fin de año, los aguinaldos, el aporte para los ahorros, todos los aspectos donde tiene incidencia el salario mínimo, también se incrementa, inclusive el acumulado de las prestaciones sociales. Aquí tenemos el comportamiento en dólares. Vemos cómo es, cuánto gana realmente en Venezuela, si es que pudiéramos señalarlo en dólares. Bueno, cerca de $700 mensuales gana un trabajador acá en Venezuela en el salario mínimo. Al año, si le tomas en cuenta el salario mínimo más lo que es la bonificación de fin de año, observa que son aproximadamente $10.000 al año. ¿Dónde se gana eso en América Latina? En Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en ninguno de esos países, camaradas, se gana un salario proyectado en dólares como el que se gana aquí en Venezuela. Hoy por hoy sigue siendo Venezuela el país con el salario mínimo más alto. Pero no solamente estamos hablando del salario mínimo, estamos hablando también de lo que sería el salario social, los alcances que se vienen logrando con la revolución. Y de allí que el gobierno del presidente y amigo, el obrero, el luchador, el trabajador Nicolás Maduro ha anunciado la misión Mercal Obrero para seguirle suministrando alimentos a bajo costo a nuestros trabajadores y trabajadoras. Es de allí que se está impulsando también lo que es la misión Vivienda Obrera, para hacer un inventario que le corresponde ahora a las autoridades del Ministerio de la Vivienda y Hábitat y a los trabajadores organizados para saber cuál es el déficit de vivienda que hay en la administración pública y en el sector privado, de manera que podamos avanzar y profundizar en la construcción de vivienda para los trabajadores y para las trabajadoras de la patria. Pero además de eso, se está hablando también que va a seguir los listados de inclusión para las pensiones de las personas de la tercera edad. Y además de eso, también se está hablando de la misión, profundización de la misión Saber y Trabajo. Se está impulsando lo que tiene que ser la misión de todo lo que tiene que ver con mi casa bien equipada, que son aspectos desde el punto de vista social importantes para todos los trabajadores y para todas las trabajadoras de la patria. Logros de la revolución,
una nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, que estamos cumpliendo un año ya de aprobada esa novísima ley. Logros de la revolución, bueno, estabilidad laboral. Aquí tenemos nosotros garantizar la estabilidad laboral por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estabilidad laboral por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, y estabilidad laboral por la Ley del Estatuto de la Función Pública, de manera que además de la estabilidad laboral consagrada en la normativa legal vigente en el país, existe un decreto de inamovilidad laboral que reiteradamente se ha venido haciendo acá en Venezuela durante todos los años de la revolución. Por eso es que nosotros desmentimos categóricamente lo que están diciendo los sectores políticos, la derecha, de que hay una ola de despidos en la administración pública, de que hay una ola de persecución en contra de los trabajadores de la administración pública porque que piensan distinto o que votaron en contra del presidente Maduro. Nosotros queremos saber cómo tienen ellos la información de que tal funcionario o tal funcionaria votó por la opción A o por la opción B, cuando estamos en Venezuela, que existe una madurez política, una madurez democrática y un ente rector como es el Consejo Nacional Electoral, que goza de toda la confianza, el respeto y el respaldo del pueblo venezolano. De manera que aquí nadie está en conocimiento, no puede saber por quién votó Pedro o por quién votó Juan. Es sencillamente una manipulación perversa de la derecha, una manipulación perversa de los sectores de la oposición que están haciéndole cara. Bien, amigos, trabajadores del sector público de nuestro país fijan posición con respecto a diferentes puntos importantes de interés nacional. Y a propósito del comienzo de la temporada de lluvias,